Francisco Ibáñez, eterno, amigo e inmortal. Allá donde estés, muchas gracias por todo. Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. ¿Cómo te llamas, pichafloja? ¿Quién cojones eres? ¿Quién te ha dado mi número? Antonio Montana. ¿Eres tú un dios? Francamente, querida, eso no me importa. Le haré una oferta que no rechazará. Anda. ¿Hablas conmigo? Elemental, querido Watson. Bien, ¿por qué has venido? Vuelos Antonios. Bien. ¿Quién tiene hambre? Como una magdalena, ridículo. Ajustense los cinturones. Esta noche vamos a tener tormenta. Por si no nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Somos los hijos malditos de la historia. Ahora sí. Ahora sí, también. Ya que abrir las botellas no hacen ruido. Ya. Bebemos agua. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos todos a Los Hijos Malditos. El único podcast que sigue emitiendo. Ya está. Pese, No hay más que decir. pese a todo lo que digan, aquí estamos. Ya sabéis que hemos vuelto al formato exclusivo de audio. Es verdad, en nuestro primer programa sí que nos estoy viendo las jetas. ¿Eh? Sí. Además hoy viene vestida totalmente de rosa. Ha salido de la película de Barbie, ¿vale? Sí. Por cierto, está causando furor esa película, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Yo he flipado. Me encanta el meme Terrible. de... Pero si sale- Debes levantarte pronto. ¿Para qué? Para aprovechar el día. ¿Para qué? Me representa. Sí, yo creo que a todos. Es que Si sale me John Cena. Me Sale imagino. John Cena. Qué grande. Es el Ken Sireno. Bueno, Bueno, sí, pues aquí estamos en Los Hijos Malditos. Nos estáis viendo en YouTube. Ya esto lo vais a poder ver solo en YouTube. Quilicua. Y el audio ya sabéis que podéis escucrnos en iVoox, iTunes, Spotify, TuneIn, Google Podcast, Amazon Music, vuestro agregador de podcast favorito. Eso es. Emitimos, publicamos el último domingo de cada mes. Eso sí va a ser siempre fijo. Ya va a ser siempre fijo, el último domingo de cada mes. Vais a tener uno. Lo mismo a mediados tenéis otro. Pero nunca se sabe. Pero al último domingo de cada mes vais a tener vuestro programa. Podéis seguirnos en Instagram. Sí. Como, buscándonos como los Hijos Malditos Pod, Sí. si no me equivoco, o buscar Los Hijos Malditos, vais Los a ver Hijos luego, lo Malditos. vais a encontrar. Hijos Malditos en Twitter, que ahora es X. Hostia, es verdad. El ¿Cómo otro que es día. X? ¿Cómo que es X? Que llevas sin meterte en Twitter. No, euros. yo no me utilizo Twitter. Efectivamente. Además que lo van a cerrar, dicen. No, Yo más la- no, ahora lo han cambiado, ahora se llama X. Pero bueno, nos podéis encontrar ahí también. Sí. Podéis meteros en Telegram y buscar Los Hijos Malditos Eso fue divertido. y hablar con nosotros directamente. Insultarnos y esas cosas. Insultarnos y si queréis escribirnos, pues tenéis el correo loshijosmalditospod@gmail.com. Creo que no me dejó ninguna red. Creo que no. Hemos estado bastante completitos. Bueno, en YouTube ya sabéis que podéis buscarnos como Los Hijos Malditos Pod y ver los vídeos. Ujú. Si nos estáis escuchando, algún programa necesitará el apoyo de la imagen. Bueno, pues ahí en YouTube lo vais a poder ver. Sí. ¿Qué más? En cualquiera de nuestras redes sociales vais a tener un enlace con todos los enlaces Es verdad. unificados, Es verdad. ¿vale? Y os va a resultar mucho más fácil seguirnos y Eso es nuevo. Darle al eso no es nuevo, eso botoncito. lleva mucho tiempo, pero Dale al es la botoncito. mejor manera de encontrar todos los enlaces para Bueno, sí, para sí. vernos y seguirnos. En Spotify es donde mejor se escucha, tío. Es que se oye de miedo. Se oye muy bien, pero yo Tenemos siempre todo. recomendaré iVoox iVoox. porque es donde nosotros subimos las cosas. Sin duda. Y además en iVoox tenéis ahí para dejarnos comentarios, que siempre se agradece, siempre que tengamos comentarios lo comentaremos en directo. Uy, en directo no, pero en el programa Bueno, sí. el programa. Y nada, ya por último deciros que siempre tenéis el botón típico de like, subscribe y estas cositas. Si os suscribís nunca os perderéis nada, además nos ayudáis a crecer. Y un like es gratuito, tardáis 3 segundos en darlo y ayuda muchísimo para posicionarnos en los motores de búsqueda. Sí.
Luego en iVoox tenéis a la derecha el botoncito azul, que por 2,50 al mes pues vais a ayudar a este podcast a crecer y a mejorar y a comprar equipo nuevo y estas cositas. Es una petición humilde, el que quiera bien y el que no, pues nada. No Nuestro es contenido no va a seguir siendo libre y gratuito y abierto para todo el mundo. Salvo algún programa que hagamos el anticipado o lo que sea, sí, pero siempre será gratuito para todo el mundo. Y poco más que añadir. Molaría que algún día alguien nos escribiera y dijera, quiero que habléis de esto. Y nos pusiera un reto, tío. Sí, eso molaría muchísimo. Pues sí, leche, A ver, ¿de qué? ¿Por qué? No, a mí me cogen y me dicen ahora mismo, quiero que habléis de las películas del Valle Encantado. Ostras, qué buena, ¿eh? Porque si me dicen de la teoría de Cuervedas, sí que puedo, porque como roleo un personaje... De la que Cuervedas. de la Cuervedas. La teoría de Cuervedas y de los cuervos. Yo también hago pulseras con cuerdas. No, y esas me refiero cosas. como roleo un personaje que es originario de la teoría de cuerdas, pues Joder. he tenido que aprender bastante. Pero eso es de los que van sobre la cuerda floja y esas cosas, ¿no? Sí. Esa Sí, teoría de de Gaete. pienso, luego aparezco, pienso, luego desaparezco. Es sobre el gato de Chopin, de Schrödinger, vivo y muerto a la vez. Eso es la teoría de cuerda con el movimiento constante de las Ese gato ha hecho partículas. mucho daño, ¿eh? Pero mucho. Y nada, ya Muy está. complicado. Toda la info y la intro ya hecha y ya estamos aquí. Pues hoy nos hemos salido totalmente de lo que es habitual en este programa. Eso es. Totalmente. Porque nosotros Ya sabéis hablamos de películas, series y videojuegos, pero... Eso es. Esto es un programa normal y usualmente de películas, series y videojuegos. Y Sí. en este programa hemos decidido dar el salto al papel escrito. Uy, papel escrito, qué mal suena eso. Al papel, Eso es. ¿vale? Con... Un Vamos a grande. hacer un... El papel español. Además español. Vamos a hacer un capítulo homenaje a la memoria de Francisco Ibáñez, que nos ha dejado hace muy poquito, El 15 de julio el 15 de julio. de este año. Y yo creo que todos hemos crecido leyendo algo de él. Sí, Algo hemos visto. algo. Es que algo hemos visto de Ibáñez. Todos los españoles conocemos a Mortadelo y Filemón, por lo menos todos los nacidos antes del 2005, Sí. podría decirse. Joder, sí, ha tenido tirada, ¿eh? Ha tenido tirada. Y, Se están ya jubilados. y nada, hemos decidido hacer este pequeño homenaje. Vamos a hablar, aparte de Ibáñez, vamos a hablar un poquito del TVO nacional. Sí. Sí. ¿Vale? TVO como lo que ahora se conoce como cómic. ¿Vale? Pues antiguamente... La pues, tira cómica de los domingos. la tira cómica de los domingos, o los cómics, o las revistas para público infantil, Gente Menuda, Pulgarcito, Mi Pequeño País, todo Sí. esto, ¿vale? Entonces, pues vamos a... No, básicamente el TVO fue como el pequeño país. Era el que es como la Shonen Jump. No, el TVO es una revista catalana Ujú. que además tenía el nombre era ese, TVO. Ujú. Y de ahí surgió la palabra TVO. Te veo, todo junto. Pues yo pensaba que la mayoría de las tiras cómicas, es que no las puedo llamar manga ni cómic, porque son españolas. La mayoría de las tiras cómicas venían de Mi Pequeño País No. y lo he asimilado como que Mi Pequeño País era como la Shonen Jump, donde te ponen capítulos de diferentes series, No, no, diferentes tiras, en Mira, este caso. para que te hagas una idea, y ahí voy a empezar yo a meter ya un poquito de contenido. Dale. Vale, existen 3 grandes escuelas de tiras cómicas Hmm. en este país, ¿vale? Una es la escuela bruguera, que vamos a extendernos bastante porque era la que pertenecía a Francisco Ibáñez. No la hemos nombrado nunca, ¿no? No, hemos nombrado otra, sí, perdón. En otro podcast. La escuela valenciana Ujú. y la escuela de TVO. Pregunta, cuando te refieres a escuela, ¿te refieres a estilo de dibujo? No es estilo de dibujo, es, a ver, las publicaciones, en un caso eran todas de Bruguera, en otras son la editorial valenciana y la editorial Maga, Ujú. Que tenía una revista, ¿no? que eran de, o sea, editorial, sí, sí. de la editorial, Ujú. y luego de la editorial que hacía la publicación TVO. Vale, no, lo digo porque, por ejemplo, no es el mismo estilo de dibujo Mortadelo y Filemón, como Zipizape, como Lupo Alberto o como Sí. o como Son el mismo rollo.
Pues entonces ya me voy a De todas maneras, Capitán Trueno. Por eso te decía si eran diferentes eso es estilos otra- de dibujo. Eso es otra cosa diferente. Si pero cada escuela era diferente ahora estilo. te lo Si voy a, te das te cuenta, voy a explicar todo. el 99% de las tiras cómicas españolas eran de humor. Sí. No, el 99% no. Vamos a quedarnos en un 80-85. Venga, También vale, había te lo- sátiras, que Sí, sí, Mafalda era sí, Mucha sátira. sátira. Sí, sí, sí. Era la Pero forma eso- de expresarse. Pero eso no era español, eso es argentino. Es de Yo Quino. pensaba, mira, no sabía. Quino es argentino. Ah, qué Claro. parada, bebé. Mafalda es argentina. Yo pensaba que era española. Mafalda sí que marcó escuela, ¿eh? Claro. Hostia, obviamente. Mafalda fue la leche. Claro, Mírame a ver de qué época es Mafalda. por favor. Yo voy a decir, en concreto, la palabra TVO ¿Sí? viene de esta revista TVO. Oh. Y en 1968 se introdujo en el diccionario de la RAE para designar una publicación con historietas. Marcó tendencia. 1968. Y sin hashtag ni nada. La revista TVO apareció en 1917 En 1917. Hostia, es antigua. y se publicó sin interrupciones hasta 1998. Hostia, sí. yo viví. Vale. Mafalda, autor. Al Quino. micro. Perdón. Mafalda, autor Quino, fecha. Ah, fecha del final. 25 de junio del 73. Ahí Fecha, finalizó. primera edición, 29 de septiembre del 64. Ah, pues tampoco tuvo tanta Idioma carrera. español, género cómico, costumbrista. Costumbrista. Sí. Luego hablaremos del género costumbrista. Vale, ya he buscado, sigue. Vale. Yo me encargo. Lo que estaba comentando, TVO se publicó sin interrupciones hasta 1998. De 1917 hasta 1983 fue editado por los socios Buigas. Joaquín Buigas, el de la familia Ulises, que luego hablaremos de ello, Emilia Estíbil y Emilio Viña. En 1986 se editó por Bruguera y entre 1988 y 1998 por Ediciones B. Otra editorial, ¿vale? Sí, también la he buscado yo. Eso es. Tengo cosas de ello. En esta antes de meternos un poco a saco con Sí, Ibáñez, con voy a hablar un poco de la historia del TPO. Sí, me parece perfecto. Porque yo de Rubí también Vamos a tengo sentar cositas. las bases de lo que vamos a Eso hablar. es. En este movimiento, digamos, esta escuela, Este arte. encontramos nombres como Beneham, Marino Beneham Ferrer, de la familia Ulises, con Buigas, los grandes inventos del TVO, Eustaquio Morcillón y Babalí. Está con Morcillón. ¿Babalí? Babalí. Ah, no, el perro era Babalú. Que me sonaba de. Ya ahí de me eso. pierde. No, sí, eso. Donaz, con Ernesto Pérez, o sea, que es Ernesto Pérez Donaz, Manuel Urda, Tínez, Nit Montañola, Joan Benet Toledano, que creó, por ejemplo, Altamiro de la Cueva, Pello, con los TVitos, procedente de la revista francesa Spirou. No voy a hablar nada o casi nada del extranjero, pero que sepáis que existe la revista Spirou, que donde apareció Spirou, donde apareció el que has escrito tú por ahí de Gastón Lagaffe. Ah, el gafe. Gastón el Eso gafe. Escobar, con cartas al Lino, sobrino. Juan Carlos Ramís, Encuentros en la tercera edad. ¿Cómo le Tengo que ir llamarían navegando. ellos a la tira cómica en su país, tío? ¿Eh? ¿Cómo le llamarían ellos, por ejemplo, los argentinos, cómo llamarían la tira cómica? A lo mejor le llamarían cómic de toda la vida. No lo sé. Es una buena pregunta. Tienes ahí el móvil, búscalo. Es una buena pregunta. Raf con Florofo, Alfons Figueras con Fortunato, por ejemplo, Purita Campos, de Benateveo Reina y tal, ¿vale? Entonces, pues aquí tenemos un poco de jaleito. Voy a hacer una mención especial a la familia Ulises, que es una de las tiras cómicas de TVO más longevas, del guionista Joaquín Buigas y dibujante Marino Beneham, de los creadores de los inicios de TVO. Con una primera historia en 1944 que dio origen a la publicación, que se comenzó a editar en 1945. En 1963, tras la muerte de Buigas, fue Carlos Betts quien se encargó de escribir las historias. En cuanto al dibujo, en 1969, José María Blanco Ibart sustituyó a Beneham como dibujante. En diciembre del 79 se publicó la última página de la familia Ulises, lo que le da una duración en tiempo de 34 años. ¿Me vuelves a decir las fechas? Porque quiero hacer una analogía. Quiero comprobar cómo era la España de esa época mediante también un poco el dibujo. Como no te he entendido nada.
Sí, te repito la fecha, se empezó a editarse en 1945 y terminó de editarse en 79. Para ver cómo evolucionaba España en esa época, también mediante sus tiras cómicas. Sí, pero no voy a entrar más en detalle de esto, ¿eh? Bueno, pero fueron más adelante, cuando ya empieces con ya más en chicha, con personajes más principales. Sí, pero no voy a hablar de personajes principales. Estoy mencionando simplemente un poco para conocer un poco la historia del TVO español. Vale. Y quería ver también cómo era el campo político también, si estaba relacionado o no. No, a ver, en concreto La familia Ulises es una tira cómica costumbrista. Además, costumbrista y familiar, y además es con un humor muy blanco. A diferencia de otros escritores, o por ejemplo, sin ir más lejos, Ibáñez, que tenía la familia... ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? Hostia, mira, que es curioso lo que he encontrado, Mácer. Es muy curioso de... Sí, la familia Trapisonda, que es de Ibáñez. Sí. Aquí en la familia Ulises no hay peleas entre ellos, estaba todo muy bien y tal, ¿no? No había peleitas y cosas de esto. Pero sí que merece una mención especial la familia Ulises, porque fue la inspiración para el resto de dibujantes de otras escuelas para la creación de viñetas familiares. Por lo tanto, eso quiere decir que tanto Ibáñez con la familia Trapisonda como ¿cuál es la otra que tenía por aquí? Manuel Vázquez con la familia Cebolleta, me suena. Todos ellos bebieron de la familia Ulises. ¿Vale? Fue, digamos, el germen de ese tipo de historieta familiar, ¿vale? Fíjate. Va a hacer un inciso Mike, va a cortar. Antes he hecho la pregunta de cómo se llamaría en otros países a la tira cómica. Sí. Y me ponen ejemplos, por ejemplo, en términos autóctonos, por ejemplo, en México se le llamaba monos o monitos. También he encontrado por aquí que en Cuba eran muñequitos. En España te veo. En Venezuela se le llamaba comiquitas. ¡Ay, cómo mola! En Perú se denominaba chiste. Sí, tiene su... bueno, y ahí ya a comienzos de la década de los 70 se introdujo la palabra cómic. Pero fíjate qué curioso, tío. O sea, monos, monitos, chiste. O sea, no sé, me ha gustado. Creo que eso viene más de la tira cómica, lo que es. Sí, eso es, los 3-4 viñetas seguidas. Yo creo que sí. Lo que todos conocemos de Garfield, de Kino. Hombre, pero ya. Pero dice que en España lo está denominando TVO. Y el TVO ya es. El TVO, o sea, yo creo que ya es el global a lo mejor. Sí, no, pero no dejan de ser tiras cómicas. Lo que pasa es que a raíz de la revista fue cuando se hicieron las empezó historias más largas. Claro, ¿no? Claro. Y fue cuando se empezó a denominar TV a todo esto. ¿Vale? Pero está curioso, tío. Eso, digamos que es la parte de la escuela del TV, ¿vale? Cuando he leído lo de los monos me ha recordado los típicos de la madre. Ya está viendo los Gokus. Pues lo mismo, tío. Los monitos. Ya te enseñaré un TikTok donde dice que efectivamente todos son Gokus. Sí. Sí, lo he visto, el de que le va cambiando el pelo. Sigamos. Vale, Escuela Valenciana. Otra de las tres grandes, ¿vale? En esta escuela aglutinamos a los historietistas que trabajaron para las editoriales Valenciana y Maga. Son dos editoriales. Estos empiezan a aparecer en la revista Gente Menuda, que no sé si lo habréis oído. Sí, algo me suena. Sí, ¿vale? Pero Gente Menuda. Bastante voy a buscarlo también. Era para hablar de un suplemento que emitía el diario Las Provincias. Igual que luego nos hablarás de Mi Pequeño País. Sí, hablaré un poquito así. El periódico El País, pues Gente Menuda, ahí empezó esto, ¿vale? ¿De qué? ¿De la ABC me has dicho? Aquí El diario Las Provincias. Vale. Sí, Córdoba, Murcia, sí, efectivamente. Eso es. Esta escuela se caracteriza porque son historietas de acción y grafismo realista. ¿Capitán Trueno puede ser? Ese rollo, sí. ¿vale? Ese tipo de rollo. Dos grupos de autores bien diferenciados. La primera escuela, que fueron todos prácticamente autodidactas, con un vigor narrativo y prolífica producción. Sí. Todo creado en torno a la figura de Manuel Gago. Manuel Gago, por ejemplo, es el que dibujó, el que escribió El Guerrero del Antifaz. El Guerrero, Guerrero del Antifaz. Vale, sí. Con Luis Bermejo, son nombres que más o menos alguna vez hemos oído. Luis Bermejo, por ejemplo, escribió Apache, Aventuras del FBI, una adaptación de El Señor de los Anillos en 3 tomos para Tutein Editor. Anda, mira, eso te tras, gusta, tras 1980 estuvo guionizando también El Capitán Trueno para Bruguera
y Planeta de Agostini. Este señor, Luis Bermejo, llegó a trabajar para DC Comics. Ay, sí, me lo nombraste, me lo comentaste. ¿Vale? Eres un grande tío. José Ortiz, por ejemplo, tiene Sigurd el Vikingo, Balin, Don Barry y el Terremoto. O Miguel Quesada, que fue cuñado de Gago. Gallo. Nuestro compañero del podcast desaparecido. Ahí te salió cuñado. Vale, Miguel Quesada era cuñado de Gago, de Manuel Gago, y guionizó La Pandilla de los 7. Hostias. Dibujada por Gago, también hizo Pancho Dinamita, Pantera Negra y Pequeño Pantera Negra, que son no tiene nada que ver con Black Panther, Se parece, es más del rollo de Tarzán, ¿vale? Tiene una pregunta nuestra señorita. Tengo una cosita sobre... Córtame esto, venga, sí. No, yo encima te levanto la mano. Ya, pero estoy aquí liado. Te lo hago con educación. Sí. Sobre gente menuda, que estabas hablando en la época del 89-2000, que ha estado durando hasta el 2000, esa revista. Sí. Es donde se puede encontrar también Mortadelo y Filemón, Conan, Capitán Trueno, Super López, Spiderman, Zipizape, Tintín, etcétera. Escucha, Conan y Spiderman son dos pesos pesados de lo que es la historieta. De lo sí, que es pero cómic. Eso ya estamos tirando al americano. Es americano, ¿vale? pero prefiero que está tirando en esa revista. Sí, pero... A ver, vamos a partir de la base de que estamos hablando de los años... todos estos movimientos de tiras cómicas son posguerra. Sí. O sea, estamos hablando del año 38... Bueno, esta está del 17. Sí, bueno, a ver, porque vienen de carrera, pero todo esto explotó en posguerra principalmente. Y claro, hay mucho celo con lo que es España, y además el tema del producto nacional, porque no llega nada de fuera y tal cual, entonces bebe mucho de lo que es cultura nacional. Hay muy poquitos escritores extranjeros. En TVO sí es verdad que hay 2 o 3 que escribieron desde fuera. Incluso, por ejemplo, lo que hemos comentado antes por ejemplo, los TVitos. Sí. Empezaron a publicarse, que estos fueron de Pello, empezaron a publicarse una revista francesa, Spirou, y luego ya vinieron aquí a España, ¿vale? Bueno, esta primera escuela, pues después de esta primera gran escuela, luego tenemos una segunda escuela con un dibujo más académico, o sea, una segunda escuela dentro de la escuela valenciana, ¿vale? Sí, una segunda generación. Eso es. Con un dibujo más académico y una producción más cuidada. La segunda generación es la generación del 57. No, pero está así. No. La primera generación es la generación del... No, lo tienes apuntado, pero eso es de la escuela burguera. A lo mejor me he colado. Estás adelantando unos cuantos años. Sí, pero joder. No, unos cuantos años no, es una escuela paralela, ¿vale? Sí, eso de escuela. En esta segunda escuela de la escuela valenciana es eso, un dibujo más académico y una producción más cuidada. Tenemos a personajes como, por ejemplo, Juan González Alacreo, con el Capitán Hispania. Capitán Hispania. Me acabo de hacer superfan. Y los Cazadores de Cabelleras. Luis Koch con Rick Rice, el Jabato. El Jabato sí os suena. Sí, ese sí. Y además luego se hizo un ilustrador hiperrealista. ¿Vale? Estos son nombres para que luego tranquilamente, mientras que vais escuchando el podcast, porque la ventaja de un podcast es que tenéis un botón de pause y podéis buscar la información y descubrirlo por vosotros mismos, que imágenes. Es muy bonito. Sí. ¿Vale? O sea, mirad alguna ilustración de Luis Koch porque son la caña. Emilio Frejo, que era hermano de Nin, por ejemplo. José Grau, con los tambores de Fu Manchú, Rostro de Cuero, Tigris el Africano, el Capitán Sol. ¿Vale? Esta escuela valenciana se caracteriza, como hemos estado diciendo, por un dibujo mucho más realista. Sí, más lo que hemos dicho, si tú ves el Jabato, te recuerda muchísimo a Capitán Trueno. Capitán Trueno, ¿por qué no hablamos de Capitán Trueno? Porque Capitán Trueno es que es otra historia aparte. Muchísimo anterior a todo esto. Sí, y ha sido posterior, ya ha tenido un montón de dibujantes. Es lo más parecido a lo que encontramos en el mundo Marvel. Sí. ¿Vale? Que sabéis que, por ejemplo, Spider-Man ha sido dibujado por varios dibujantes. Sí, ilustrado. Ha sido ilustrado por varios dibujantes. Pues el Capitán Trueno es ese rollo. O sea, tiene muchísimos tomos y va aparte de todo esto de lo que estamos hablando, ¿vale? Esto es una breve introducción para que sepáis un poco de... Son los cimientos de cómo nació todo este movimiento, de cómo nació el TVO. Y luego la gran tercera escuela que tenemos es la escuela bruguera, que es en la que nos vamos a centrar porque es a la que pertenece Ibáñez. La escuela bruguera es una expresión que hizo Terence Simoix.
el escritor, en 1968 y se usa para designar el conjunto de historietistas españolas que se dedicaron al cómic de humor en el seno de la editorial Bruguera, a partir de la posguerra española. Es un estilo fácilmente reconocible entre el entretenimiento infantil y el costumbrismo satírico. Que es lo bonito. Historias reales, actuales de personajes del día a día, nada de superhéroes o pasado o futuro. No, ¿vale? Pringaos. Nosotros no nos complicábamos la asistencia. No. Hablo en concreto de la escuela Bruguera. ¿Vale? Porque en la escuela valenciana hemos visto que tenemos, por ejemplo, el Capitán España y tenemos historias de aventuras y tal. Sí. Pero la escuela Bruguera aglutinaba sobre todo a dibujantes y a guionistas que eran muy costumbristas. Era del día a día. De hacer humor. De hacer humor del día a día. Pero con el día a día, claro, es verdad. Quitando, por ejemplo, a Han con Super López. Sí. Que es un superhéroe, pero es un superhéroe del día a día. Y es ridículo. Pero es la polla. Es la forma ridícula de todos los superhéroes. Eso es. Dentro de la escuela Bruguera había una máxima, una norma, que era que había que alejarse totalmente de la política. Por eso tenemos este tipo de humor muy para niños y que además, bueno, los adultos siempre tenían alguna cosa porque un además humor limpio. Era un humor blanco. Sí, un humor muy blanco. Era un humor sin odio. Pero por su condición, pero por su condición costumbrista, lógicamente estamos hablando de los años 60, 70, 80. Entonces, no llega a ser político, pero sí que pueden acercarse a la crítica social. Sí, con el día a día fácilmente. Efectivamente. En ambiente político, en esa época, ya habíamos dejado el franquismo y habíamos empezado con la monarquía. Por eso tampoco se quería meter tanto ahí, porque estábamos en plena transición. Y luego venimos otra vez a la nueva dictadura. Es que muchas veces el apartado político interfiere en el apartado humorístico y de ahí está el ejemplo. Por eso también quería colocar un poco la parte política para que se viera. Era una época muy difícil de hacer algo que no tocara una llaga y acabaras preso o malas. Claro. O sea, te dejan tener cuidado. Pero costumbristas, o sea, se veía, por ejemplo, también un poquito las clases jerárquicas del jefe, del empleado, de la chacha, del hogar, de la limpiadora, además con sus clichés. Entonces, dabas ahí tus cositas. Los delincuentes siempre iban con una máscara, con cicatriz, con las máscaras, siempre eran tochos con tatuajes, con camisetas de tirantes, o sea, era muy típico. Claro, aparte para que un niño pequeño pudiese, al verlo directamente, aunque no leyera mucho, pues entendiera un poquito de qué va la vaina. Claro. Pues también, pues para no mojarse mucho. ¿Sabes? Y no una cosa que recuerdo con muchísimo cariño, tío. Dime. Que el malo siempre llevaba una camiseta a rayas negras y blancas, como si hubiera estado en prisión. Como que nunca se la iba a quitar. Como que ya es la definición del malo. Lleva la típica camiseta o el típico traje de haber estado en prisión. Pero negras y blancas en vertical, porque si son rojas y blancas en vertical es Wally, y eso es otra persona. O el del Atleti. Pero sí. O sea, tiene unos parecidos y unos gags, este tipo de tiras que te hacen reírte porque sí. Porque es también que dejaban muy claro determinados roles dentro de la familia, el padre, la madre, pero siempre con ese toque de humor para no molestar, para no sonar. También era un humor de la época, ¿vale? Era lo que se estaba viviendo en esa época, y también hay humor que ahora mismo dirían, es que es machista, es que esto siempre que se ponía época, a la secretaria buenorra era la típica rubia con un traje rojo. Sí, con los ojos siempre medio cerrados, con mirada de pasión, ¿sabes? Con unas curvas de escándalo. Era el humor de esa época. Efectivamente. A ver, dentro de la escuela Bruguera tenemos 3 generaciones. Ahora sí. La generación del 47, Quilicua, donde encontramos nombres como Cifré, Conti, Escobar, que es la primera generación, Ginger y Peñarroya. Generación del 57, con nombres como Figueras, Enrich, Nene Estíbil, Figueras repetido bien, Segura. Figueras estaba en todas partes. Segura, Raf o Ibáñez. En la generación del 70 tenemos a personajes como Luis Ayue, Casáñez, Esegué, Rovira o Han. ¿Te das cuenta que es un hombre siempre? Ya me lo apunté. Yo no había conocido muchas obras,
Porque estuve leyendo algunas sobre ella, algunas no las conocía, otras sí, dije, hostia. Y Vázquez no sé en qué generación está, ¿vale? Pero es otro de los grandes. Que realmente, a ver, porque vamos a dedicarle este programa a Francisco Ibáñez. Pero Vázquez se merece otro programa aparte. Vaya que ya tiene su película. ¿Sí? El Gran Vázquez. Muy recomendable también, ¿eh? Nunca me acostaré sin saber algo nuevo. Vale, máximos exponentes de la escuela bruguera. Dale. Vamos a decir unos cuantos nombres, unos cuantos títulos y luego ya afinamos, ¿vale? Kirikuá. Como he comentado, Manuel Vázquez, con las hermanas Gilda, la familia Cebolleta, Anacleto, agente secreto. Anacleto. Además solo era una hoja y era muy fácil de leer, sí. Vale. Francisco Ibáñez, del que luego seguiremos hablando. Juan López Fernández, Jan, con Don Talarico, Pulgarcito y Super López. Super López. Super López. Sí, también merece un podcast aparte Super López. También lo merece. ¿Vale? Super López con todos sus personajes. Además era periodista, ha tenido película. Todos somos fans de los petisos. Mazo. Quiero un peluche de un petiso. El año que viene para mi cumple os voy a proponer que me compréis un petiso. Así que os vais a vamos a pasar mal, ¿eh? Sí, es lo que tiene. Pintado en una lenteja. Eso es. Hostias. Es que me lo debe. José Escobar Saliente, Don Escobar, con plata o plomo. Nombres tan... Joder, es que me he atascado. José Escobar Saliente, Escobar, con nombres tan clásicos como Carpanta o Zipizape. Carpanta. Ese mendigo nunca terminaba de comer. O sea, comía todo y seguía teniendo hambre. Pero ¿cuánto comía ese pibe, tío? Me encantaba Carpanta. ¿Cuánto comía ese pibe? O sea, era increíble, tío. Había un bar aquí en Móstoles. Sí. Tengo un colega que cuando estábamos de monitores le apodaron así porque es que el cabrón siempre sacaba magdalena de donde no lo sabía y siempre estaba comiendo. Digo, pero tío, por favor, por amor de Dios. Y le pusimos ese nombre. Claro. José Peñarroya, con títulos como Gordito Relleno, Don Pío y Pitagorín. Pitagorín, seguro que el Pitagorín sí. Pitagorín se lo habréis oído a vuestros padres. Pero como juguete. O que te lo han dicho del colegio, venga tú, Pitagorín. Sí, ¿sabes? pero no... Pues Pitagorín viene de esto, de José Peñarroya, que fue el que lo dibujó. Un segundo, que voy a silenciar todas las notificaciones. Sí, yo le he puesto en muteo el móvil. Es importante, es una norma de nuestro podcast y no lo seguimos. Ahí está, ahí sí, cling. Sonó precioso. Ahí está. Eso no era mío. Mío tampoco, porque... No, mío es imposible, porque yo lo tengo muteado. Pues no sé de dónde suena. Vale. Guillén Cifré, con El Reporter Tribulete y Don Furcio Buscabollos. No me suena. Yo lo sé, pero tiene buenos títulos. Sí, mola un huevo. Luego otros nombres como Segura, Raf, Nenés, Civil y Figueras. Eso, son más o menos los más representativos. Y luego tenemos, como hemos dicho antes, Francisco Ibáñez, donde encontramos los nombres que vamos a desarrollar luego. Luego iremos desarrollando. Mortadelo y Filemón, La Familia Trapisonda, Rompetechos, El Botón de Sacarino, Pepe Gotera de Tilio, Chichatato y Clodoveo. Así por nombrar uno de los más gordos e importantes. Sí. ¿Vale? ¡Al lío! Vamos a ello. Francisco Ibáñez. Voy a abrir tu texto, Mike. Bueno, pues... Tenemos por aquí. Francisco Ibáñez era un historietista español. ¿Nombre completo, por favor? Ay, no me he apuntado el último. Nuestro apellido no se me ha pirado, tío. Ahora que lo he pensado, te juro por Dios que lo he pensado. Vale, mientras tanto yo quería preguntar. Las tiras cómicas como... las únicas extranjeras que yo recuerdo ahora mismo, que son Tintín y Asterix y Obelix. Y Lupo Alberto. Lupo Alberto. Es italiano. Es que como Asterix y Obelix estaba en francés, venía en francés y Tintín venía en inglés, ambos estaban tanto en Gente Menuda como en Mi Pequeño País. Sí. Pero ¿por qué entraron? Si se supone que no dejábamos entrar a nadie fuera de España. ¿Por qué lograron a lo mejor porque también tienen colaboración o algo. No, porque tiene mucha repercusión fuera de España, en otros sitios, entonces pues bueno, lo ¿quisieron probar suerte aquí? Sí, yo me acuerdo que el argumento de Mi Pequeño País para poner la primera viñeta en inglés era con Tintín, porque Tintín es de fuera. Pero es que Tintín nadie le hacía caso. Pero nadie le hacía caso porque estaba en inglés, pero pues eso, entonces más o menos pues lo leías y te enterabas y aprendías un poquito de inglés. Y Asterix y Obelix venía en francés. Y Asterix y Obelix de Uderzo y Goscinny, si no me equivoco.
Pues obviamente es francés, entonces traían el cómic original. Sí, luego al final se dieron cuenta que si lo traducían tenían más tirón. Hombre, pero vamos a ver, Hombre. vamos a partir de la base de que somos españoles, que somos muy vagos. Decíamos hello y decíamos todos, ¿qué ha dicho? Eso, tu madre por si acaso. No sé si ha sonado o no ha sonado. A ver, de otra vez. Yo he oído el sí. A ver. Sí, ha sonado. Sí, Y seguro que nos hemos perdido muy buenas historias de aventuras y detectivescas de Tintín por no leerlas en inglés. Ah, por supuesto. Claro, Segurísimo. pero es que seguro, pero es lo que te digo, el español era hoy una palabra extranjera, hijo puta tú por si acaso, ¿sabes? Por si acaso. Tu puta madre por si acaso. Es que somos así. Francisco Ibáñez Talavera. Talavera, de la reina. Eso es. Era un historietista español, como bien hemos dicho, nacido el 15 de marzo de 1936 y como hemos dicho, lamentablemente Joder, en plena guerra civil. Sí, nos dejó el pasado 15 de julio de 2023, a la edad de 87 años. Pero ojo, tiene 2 hijas, ¿vale? Tanto Sonia como Nuria Ibáñez Solera siguen ahí al pie del cañón, ¿vale? O sea, puede que en el futuro un descendiente... ¿Siguen dibujando? No sé si seguirán o no, pero puede que que un descendiente tenga la oportunidad de retomar lo que hizo su antepasado. Y ojalá, porque tiene unas obras que te mofas. O sea, son pura fantasía. Sí. Es un humor que salía muy fácil. Lo que pasa es que el problema de Ibáñez era que lo hacía todo tan bien, le salía tan fluido. Tan fácil. Es que Tan fácil. era un humor que no es complicado. O sea, tú lo ves y... No te equivoques. Era el humor absurdo. No te equivoques. Es mucho más difícil hacer ese tipo de humor que otro más rebuscado. Pero me refiero, luego tú lo veías y Acuérdate de Picasso que te decía toda una vida aprendiendo a dibujar para acabar dibujando como un niño. Claro, pero es lo que te digo, que es... Yo cuando veías las tiras o cuando veías la serie o cuando veías las películas y tal y tú pensabas, es que va a pasar tal, y pasaba y decías tú, pero es que es lo que quiero ver. O sea, es que, ejemplo, explota una dinamita en una alcantarilla y salta la tapa y llega uno corriendo, llego en la casa tal, y dices, le va a caer la tapa en la cabeza, y otro corriendo, sí, tal, y ¡pam! Y le caía y decías tú, es el humor que esperabas ver, o sea, sabías lo que iba a pasar. Sí. Pero era el absurdo, es que, como dices tú, puede ser muy difícil de hilar todo, pero luego a la hora de verlo, lo ves tan sencillo, tío. Sí. Lo ves algo tan fácil. Pero bueno, hemos hablado muy bien de Ibáñez, de cómo marcó tendencia, la escuela que se le puso en la escuela del 57. Sí, dentro de la escuela bruguera, la generación del 57. Además de que hemos nombrado Mortadelo y Filemón y algunas de estas, ¿qué hizo Ibáñez? O sea, ¿qué hizo para estar...? ¿Cuáles fueron sus obras? Vamos a empezar. Claro, pero vamos a empezar por la característica que además fue la primera, Mortadelo y Filemón, ¿vale? Que es la más icónica de Ibáñez, ¿vale? Tenía un humor inmenso. Antes de que continúes y empieces a meterte un poco en el tinglado, ¿sí? Vamos a decir que Ibáñez trabajó como botones si no me equivoco, en el banco. ¿Puede ser? No me acuerdo yo de trabajar en el banco. Trabajaba como botones. ¿Te sacó el botón de sacar? No, el botón de sacar no es suyo, ¿no? Sí, el botón de sacar. Entonces sacaría de ahí experiencia propia. Seguramente experiencia propia o lo que sea, pero bueno, ya hemos hablado de Gastón Legaz, que le sirvió de inspiración. Sí. Pero eso, compaginaba su trabajo con el dibujo. El de dibujante. Hemos estado hablando antes de que hay guionistas y hay dibujantes. Ibáñez era todo en uno. Él se creaba la historia, claro, él se lo guisaba y se lo comía. Él se lo guisaba y se lo comía, por eso le salía todo tan bien y tan fluido. No sé exactamente, porque no lo has apuntado, en qué año dejó el trabajo y se dedicó exclusivamente al dibujo. Ah, pues eso no lo he apuntado, ¿no? No lo has apuntado. No. Mini punto negativo para ti. Pero es eso, ¿vale? O sea, no fue su primer trabajo, obviamente, pero vio que esto le funcionaba mejor y entonces ya se dedicó en cuerpo y alma a esto. Pues bueno, pues como íbamos diciendo, Mortadelo y Filemón, ¿vale? Fue su primera obra. ¿Fue su primera obra? Fue su primera obra. Por lo que he encontrado, sí. Vale. Tiene, yo creo que esta fue la obra que marcó el estilo de dibujo que seguiría Ibáñez. Sí. O sea, es el estilo icónico de Ibáñez. Las narices así. Sí, narices grandes, ojos grandes, casi todos calvos. Es que le daba pereza pintar pelo. Exactamente, yo creo que sí. Pues fue lo que no hemos especificado, por ejemplo, nacimiento 15 de marzo del 36 en Barcelona y fallecimiento 15 de julio también en Barcelona.
O sea, nació y murió en Barcelona. eso es. Fue creada el 20 de enero de 1958 para Pulgarcito, ¿vale? Que era una revista de historietas española publicada por la editorial El Gato Negro. Luego pasó a llamarse Bruguera. Que estuvo activa desde 1921 y que fue reactivada en 1987 con edición B, convirtiéndola en una de las más duraderas y siendo una de las sobrevivientes a la Guerra Civil, en donde pudimos ver obras como Camparta, Las Hermanas Gilba, La Familia Cebolleta, Zipizape y Mortadelo y Filemón. Pues bien, Mortadelo y Filemón, ¿qué decir de esa serie? O sea, de esa obra. Son dos agentes de la agencia de la tía, técnicos de investigación aeroterráquea, ¿vale? Que yo cuando lo vi me quedé flipando. Claro, yo siempre decía, la tía ya está. Pero ya cuando vi lo que significaba la sigla me encantó. Claro, para defender la tierra. Capitaneada por el Súper, ¿vale? Con su secretaria Ofelia. El superintendente. ¿Está leyendo el tuyo o el que he corregido yo? Creo que el mío. El tuyo, ¿no? Vale. ¿Por? Superintendente Vicente. Superintendente Vicente, pero era el Súper. El Súper, pero es el superintendente Vicente. Sí. Luego estaba su secretaria Ofelia, con un inventor estrella, que bueno, más que estrella, era un estrellado. Hostia, sí, el profesor Bacterio. Y que le proporcionaba inventos que parecían lo mejor del mundo, pero siempre salían mal, tío. Siempre salía. El invento funcionaba, pero es que lo usaban mal. Me acuerdo de un inciso voy a hacer de unas viñetas que decían, sí, usted fue el inventor del crecepelo, ¿verdad? Sí, yo inventé un crecepelo, pero no salió muy bien. Y Mortadelo dice, sí, yo fui su primer cliente. Me llamaban Mortadelo el melenudo. Yo me acuerdo de un capítulo, además, de la serie de dibujos, Pobrecito. que se echaba el spray y le crecía pelo por todo el cuerpo. Parecía el primo eso de la familia Addams, que era todo pelo la gente, y se quejaban. Y le veías que se anudaban las barbas y todo, es que volaba un montón, tío. Siempre sus inventos a veces no funcionaban, pero cuando funcionaban, a veces funcionaban raro. Demasiado bien. Claro. Era leche. Entonces Y bueno, se dedicaban a eso, a hacer diferentes misiones, como si fuera una agencia secreta, ¿vale? Sí. Que eran además, misiones. Era muy interesante ver las entradas para la tía, las entradas secretas que tenía la tía. Era genial. Es que tenía entradas por todos lados. Por todos lados. Y había códigos. Y tenían el zapatófono, por ejemplo, que siempre tenía un agujero. Siempre las tiras cómicas de Ibáñez siempre metían la mano en el zapato y sacaban por un agujero un dedo. Sí. Me hacía mazo gracia eso, tío. Siempre lo recordaré con mazo cariño eso. En otros países, por ejemplo, que también recibieron a Mortadelo y Filemón, se le llamaron, por ejemplo, Flip y Flop en Dinamarca, Flink y Fumet en Suecia, Paling y Co en Holanda y Fortune y Fortini en Italia. Fortune y Fortini. Fortune y Fortini. Fortune y Fortini, eso es. Y bueno, y es que yo creo que esta es la que más todos conocemos, o sea, es la más característica. Tuvo serie de televisión animada, ¿sí? Que me dijiste tú que había dos... Que te dije que buscara y has pasado totalmente. No lo he escrito, pero sí me lo estuve leyendo. Bueno. Que fueron la fiesta de Mortadelo y Filemón, Festival del Humor. Festival del Humor, el 1 y el 2. Segundo Festival del Humor de Mortadelo y Filemón. Y luego son 8 capítulos, el primero y el segundo creo que eran 7, luego ya... Ahora te lo busco y te lo digo. Vale. Pero esos son de 70 y tantos. Y luego la serie de Mortadelo y Filemón, que todos conocemos. Que es la que se emitió. Que es la que se emitió en televisión. No, se emitieron dos. También se emitieron dos, que es la que yo me vi de pequeña, que es la que hemos compartido. Claro, pero la que nos ha llegado a nuestra época por nuestra edad es eso, la serie de Mortadelo y Filemón para un trabajo bien hecho. Los sujetos en acción. Yo recuerdo. Pero por ejemplo, esa no tenía o sea, yo que me crié con la antigua, claro. puedo decir que el humor de la antigua es le mucho daba más 1000 inciso, vueltas a esto. Mucho más hiriente. Sí. No hiriente, o sea, era más afilado. Era como muy era tan fiel que es que cualquier cosa, o sea, yo que no entendía las tiras o me las leía, yo me reía muchísimo con esos dibujos y lo tenía en 3 VHS y los machaqué y es que no paraba de reírme en determinadas partes. ¿Sabes?
o bien por el doblaje, pero me El encantaba. vampiro. Cuando yo me muera, tengo yo fuera. Sí, el vampiro, o sea, Que bebía vino. es Sí, que En vez de me- chupar sangre, bebía vino. me chiflaba. Pero ese es del y antiguo, ¿eh? Sí, y sí, sí. el, Ese es del antiguo. y el Hostia. inventor que vamos a navegar al fondo del mar con un palo, con un dedo que apuntaba. O sea, no sé. ¿Sabes me- lo bonito de todo esto? me Que me pasó flipaba. a mí, por ejemplo, con la película de los Gremlins 2. Tú la ves de pequeño, ¡qué gracioso! O sea, mira cómo se mueve. Sí. Luego la ves cuando eres mayor, entiendes los chistes y dices tú, es que esto es magnífico. Claro. Pues yo creo que esto no pasaría es para igual, mayor, tío. Esto no es para niños. Es que es que- pasaría igual, tío. Pasaría igual. Voy a hacerte un inciso para comentarte lo que te está diciendo. Sí, comenta, ¿vale? comenta. Tras finalizar la enseñanza primaria en las escuelas Guimerá, Ibáñez empezó a estudiar contabilidad, banca y peritaje mercantil. Tócate. Y en 1950 entró a trabajar como botones en el Banco Español de Crédito. Labor esta que 2 años después empezó a compaginar con colaboraciones en las revistas Nicolás, Chicolino, La Hora del Recreo, Alex, Lilliput, El Barbas y sobre todo en las dos cabeceras humorísticas de la editorial Marco. La Risa, Hipo, Monito y Fifi. En ellas creó portadas y estuvo trabajando y tal, ¿vale? Ujú. La profesionalización de Ibáñez viene en el verano del 57. Que ya ganaba más como dibujante que como ayudante de cartera y riesgos en la banca, decidió dedicarse por completo a la historieta. Ya le salió muy bien la jugada. Eso es. Fue en el verano del 57 cuando se dedicó íntegramente al Dibujo. dibujo. Pues, joder, y le salió muy bien la jugada. Sí. La siguiente tira cómica que hizo fue La familia Trapisonda, un grupito que es La Monda. Creado en el año 1958, apareciendo por primera vez el 7 de julio de este año en la revista Pulgarcito. Esta historieta narraba la vida cotidiana de la familia... Está inspirada en la familia Cebolla de Manuel Vázquez, ¿vale? La familia Cebolleta. Cebolleta, perdón. Esta tira cómica narraba la vida cotidiana de una familia de clase media, siendo el protagonista y víctima principal un hombre llamado Pancracio, que tenía un perro que era muy ácido, que se llamaba Atila, ¿vale? Y que también salía su hermana, ¿vale? Y sus 2 sobrinos, que eran Flipín y Sapientín. Y nos cuentan historias pues de la vida cotidiana, con ese humor sátiro y de cosas que te pueden pasar a cualquiera, pero claro, llevadas a lo que es un poco fantasía y un poquito al extremo, ¿vale? Luego que me hizo mucha ilusión encontrarlo y que me hizo mucha ilusión verlo, 13 Rue de Percebe. Esta la tengo yo aquí apartada. Este yo creo que me llevó una gran sorpresa, porque sí es verdad que tiene el estilo Ibáñez. Y luego caí porque yo soy hija máster, la primera vez que conocí a Mortadelo y Filemón fue de uno de los cómics que tenían mis padres, de tapa dura. Sí. Y cuando abrías, la primera página que estaba pegada a tapa dura y la primera página del libro y las 2 últimas Sí. eran una viñeta de 13 Rue del Percebe. Este cómic nació... Rue Rue. es calle. Calle. ¿Vale? Él es catalán. Entonces, 13 Rue del Percebe, para que te hagas una idea, es La calle 13 del Percebe. el número 13 de la calle Percebe. ¿Vale? Sí. Ya, gracias por la aclaración. ¿Vale? Ya no se te va a olvidar en la vida. No, la verdad que Continúa, no. por favor. Este Con cómic esa gran maravilla que es el 13 Rue del Percebe, que son, creo que eran 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 o 12 historias Sí, en una sola página. en una, ya está. No había más. Maravilloso. Este cómic nació el 6 de marzo de 1961 en la revista Tío Vivo y es una de las mejores obras ideadas por Ibáñez. Está plasmada como una enorme viñeta que ocupa todas las 2 páginas, sobre todo, Sí. ¿vale? Donde vemos un edificio seccionado y donde podemos ver cada vivienda, descansillo, ascensor y azotea y calle, y donde podemos ver interactuar entre ellos con humor absurdo caracterizado de Ibáñez a diferentes personajes, como Don Rufino, el tendero embaucador, la Estaba portera. arriba del todo. Claro, no, en la calle. El tendero, el de la el tienda. tendero. calle, Es sí. que también había alguien Estaba el tendedero. La portera, Don Hurón, que vivía en el alcantarillado. Sí, siempre aparecían unos ojitos por ahí. La pensión, que era poco recomendable, porque siempre pasaba algo, había goteras, o Sí, había un asesinato, o había cualquier cosa. Y los ponía en literas o en camas Claro. o en cosas. Que estaba regentada por la dueña, que era súper mezquina, la señora. El veterinario bigotudo, el científico loco. El veterinario bigotudo molaba porque muchas veces salía con un loro, ¿sabes? Que a lo mejor le robaba las gafas o el bigote o algo.
La soltera con los gatos diabólicos. La típica Karen. Claro, la madre y los niños traviesos, que tenía una hermana muy muy guapa y los niños le fastidiaban los ligues. El ladrón que robaba cosas sin valor. Es que no me acuerdo, o sea, no me acuerdo. Sí, por ejemplo, estoy viendo lo de la serie animada. El de los ladrones, el del ladrón molaba un montón, porque siempre lleva con cosas que... Dicen, ¿para qué robas esto? ¿Por qué? ¿Por qué no? En la película de Mortadelo y Filemón, mira que he robado. Una puerta. Y la otra está animándose. ¿Y para qué queremos una puerta? Pues no, pues para poner la puerta tal. Y la puerta con que además ve que se ha llevado trozos de ladrillo y todo. Sí. ¿Sabes? El ladrón siempre robaba. Es más, en la película de Mortadelo y Filemón hay un momento en el que se rompe un edificio y queda abierto y ese es el 13 claro. del percebe. Por eso te digo que le han hecho ese toque. El señor Manolo, que vivía en la azotea. Claro, un moroso que siempre liaba algo para librarse de los acreedores. Sí, ¿Sabes? Ese era el moroso y vivía en la azotea. Claro, con el tiempo la hermana mayor se independizó y el científico se mudó, viniendo del vecindario, un sastre que era muy poco diestro en su trabajo. ¿Vale? Además de que creaba cada escena, Ibáñez siempre ponía a un gato y a un ratón que se peleaban por el ascensor, la azotea y la calle. Y el ratón siempre ganaba al gato. Sí. O sea, sí, eso sí me acuerdo. Ahora que lo decimos, llevamos ya 2 series de Ibáñez, 2 obras, sí, perdón. 3 obras, perdón, sí. Y siempre salían ratones y gatos. Sí, yo me entretenía buscando porque siempre salía... Sí. ¡Y un gusano! O el gusano no tanto, pero el ratón y el gato siempre salían. Un alienígena. El alienígena. Siempre. El ratón, el gato y una colilla pisada. Sí. Sí, además la colilla pisa siempre, me acuerdo, que es lo que he dicho antes, con el agujero del zapato y siempre tenía la colilla pegada en el zapato, tío. No, estaba en otro sitio, no siempre estaba. Sí, estaba, o sea, realmente lo curioso de las viñetas de Ibáñez es que siempre había elementos fijos. Claro, siempre hay detallitos y siempre... El cenicero siempre estaba lleno. Siempre el cenicero lleno y tal. El ratón siempre estaba haciendo alguna maldad. Es más, la serie animada empezaba con unos ratones saltando en el sofá, corriendo porque empezaba Mortadelo y Filemón y le daban al botón, al mando gigante para que empezara en su televisión. Ojo, una cosa es la serie animada y otro son los cortometrajes, que es lo que estaba viendo yo aquí. Los cortometrajes son los que tenemos de la época antigua, que duraban 6 minutos, que fueron 3 temporadas, que Ibáñez no tuvo nada que ver. O sea, ni participó en el dibujo, ni participó en el guión, ni participó en nada. Lo del Festival del Humor, los primeros. Sí, los que salieron en el 65. O sea, que cogieron la en idea 1965 el madrileño Rafael Vara contrató a Armando Carretero para realizar trabajos de animación para los personajes de Francisco Ibáñez, que son los cortos que yo conozco de Mortadelo y Filemón. Que es el Festival del Humor. Luego, el siguiente, ¡chachi! Y luego el siguiente, que fue en el año... ¿Habla de la serie? Sí. En el 94, producida en el 94 hasta el 95. Producida y emitida en España en el 94 y el 95 en Antena 3. Sí. Y los cortometrajes son entre 1966 y 1971. Ya la tengo aquí localizada. Pues mira, no tenía nada que ver con Ibáñez. O sea, sus personajes Los chistes estaban sacados de los cómics de Ibáñez, pero no tenían nada que ver. O sea, no que no tuviera nada que ver, o sea, debieron de pagar la licencia de Ibáñez, pero Ibáñez no participó para nada en ellos. No creo que le dieran dinero. Eso, como era de Bruguera, seguramente que Bruguera fue el que trincó la pasta. Seguro, bueno. seguro. Entonces, la serie de animación que todos conocemos es la del 94. Sí, exceptuando la que yo con la que me crié fue con la del 76. Eso, la del 65 entre el 65 y el 70. Más se nota el dibujo. Sí. Esa fue producida por Estudios Vara. Para que veas. Eso es. Es que lo que estaba buscando, mientras estabais hablando, estaba mirando lo de la serie. Su siguiente obra fue El Botones Sacarino. Pierde el tino. Sí. No, pues eso no me lo he empleado yo, pero sí es verdad que era así. Pum. Es como lo de la familia Tracimonda, que es una familia que es la Monda. Eso es. Este personaje fue ideado por Ibáñez en el año 1963 para la revista DDT. Para este personaje Ibáñez tomó referencia de Spirou. La revista Spirou. Creado por el matrimonio Rob Bell y Divine. E impulsado por Jeff y sobre todo Andrew Giffé. Ah, bueno, claro que es. Y sobre todo André Franquin. Exactamente. Que fue el que dibujó a Gastón Lagaffe. Gastón el Gafe. En español. Fueron una gran inspiración para Ibáñez, donde creó esta obra, donde conoceremos a este característico personaje que siempre estará metiéndose en líos con el presidente y el gerente de la empresa donde trabaja.
Eso es. Aquí voy a añadirte que la inspiración de Gastón Lagaffe para el botón de Sacarino es tanta que hay algunos gags que ha copiado directamente de Gastón Lagaffe. Hostia, pues... ¿Vale? No le pega mucho, porque él tenía buenas ideas, no le pega. Sí, pero si algo le ha gustado y ve que cuadra, pues me lo dueño. O sea... Sí. O tú o yo. Así de claro. No, pero sí que es cierto que es eso. O sea, hay algunos chistes que directamente ha cogido de Gastón. De botones Sacarino sí es verdad que he visto poco. Me acuerdo que tenía su trajecito rojo con su sombrerito. Era un chico, ¿era rubio o era pelirrojo? Era un chavalín, Rubito, que le quedaban los pantalones siempre cortos porque se le veían los calcetines subidos hasta arriba. Pero eso es muy típico de Ibáñez. ¿Qué ha hecho tendencia? Sí, ¿Qué ha hecho tendencia? No, pero eso era muy típico de Ibáñez. De Ibáñez era muy típico. O que tenían los dobladillos hechos un desastre de las camisas o trajes, o les quedaba pesquero. Era o un otro, o una cosa u otra. Yo, por ejemplo, lo que siempre he fijado es que las chaquetas de los trajes o algo así eran grandes. Sí, eran siempre grandes. eran muy holgadas. Y cuando se lo ponían parecía que estaban poniendo sábanas encima. Y digo, lo he exagerado. Y la verdad es que de Botones Sacarino sí que es verdad que no he leído mucho, ni he visto mucho de él. Tampoco estaba ni en la revista de mi pequeño país, ni de Gente Menuda. No estaba dentro de ninguna de esas dos, por tanto... Pero bueno, Sacarino sí que le he leído en algún TVO. ¿Dónde estará? Es que estoy pensando, digo, ¿dónde estará mis TVO? Yo tengo un montón. Y además de tapa dura de esto de recuperación. Pero vamos, que es otra obra característica de Ibáñez, es decir, hay que nombrarla. El siguiente es el favorito de Ibáñez. Es el personaje favorito de Ibáñez y es Rompetechos. Este personaje, como bien hemos dicho, el favorito, nació el 6 de abril de 1964 para la revista Tío Vivo. ¿Y qué decir de este personaje? Bajito, bigotudo, calvo y por si fuera poco, pero que muy miope. Este personaje, la gracia que tenía este personaje es que estaba hablando a lo mejor con un policía y le estaba diciendo, vamos a ver, niñita, ¿quiénes son tus padres? ¿Dónde están? Tal. No veía pero nunca nada. le pasaba nada malo y mira que se metían en los embrollos. Se libraba de cada cosa. O sea, realmente es un Mr. Magoo. No, sí, totalmente. Es el mejor ejemplo que has puesto. Y la gracia de Rompetechos era que él vivía en un mundo paralelo al real. Sí. Todo era surrealista. O sea, en Rompetechos todo es surrealista. Vete al baño si quieres. No, es que tengo calor. Vivía en un mundo paralelo al real. Sí. Y molaba por eso, porque tenía siempre unas ocurrencias que decías, vamos a ver. ¿Sabes? O sea, y lo confundía todo, era muy miope y no veía bien. Sí, decía, ¡ay, qué lindo gatito! Y era un pedazo de león que estaba a punto de comerse la cabeza. Pero no le pasaba nunca nada. Nunca. O sea, estar en un ascensor. Yo con suerte. Estaba en un ascensor y decir, ¿cuándo para este autobús? Que yo tengo que bajarme en la siguiente calle y tal. Y llegaba a su planta, se bajaba y a lo mejor el ascensor se descolgaba. Y él ya había bajado el ascensor segundos antes. Es como molaba mucho. Yo creo que es verdad que Rompetechos sí que marcó mucha tendencia. Además, le encantaba. El Rompetechos sí he visto mucho de él. En la película de Live Action, por ejemplo, sale bastante. Sí. Se le toma mucho en cuenta y mola un montón. Su siguiente obra, sí es verdad que yo sí la conozco, la he conocido. Sí. Y me ha hecho mucha gracia. Es Pepe Gotera y Otilio, Chapuzas a domicilio. Chapuzas a domicilio. La he oído hablar, pero no la he visto. No, yo sí la he visto. A ver, ¿cuál es? Vio la luz en 1966, ¿vale? Pero no he sido capaz de encontrar para qué revista ni qué editorial. Solo sé que nació en 1966, ¿vale? Y nos narra la cuenta de la historia de Pepe, ¿vale? Sí. Un capataz que no quiere dar palo al agua, siempre encuentra trabajo, y le carga todo el trabajo a su currante, que es Otilio, que es un tío muy capaz, pero que siempre hace unas chapuzas que flipa. Pues tú imagínate cómo es esa historieta. Uno, ¿que quieres que te instale un baño? Vale, pues te vamos a poner tal. Otilio, ponte a trabajar otro poco tiempo, y no funciona nada. Todo está roto. A lo mejor le da al grifo del baño y se tira de la cadena, le tira la cadena y se enciende la ducha. O sea, no funciona nada. Sí. Tenía un gag muy humorístico, sobre todo en tema de obra, en tema de construcción, y yo creo que en España en esa época además, que estaba el boom de las construcciones, de venga a construir, creo que fue una tira cómica que encajó muy bien en ese sector, en ese momento. Y yo sí he leído cosas de ellos que sí me ha hecho muchísima gracia. Dinos. Ahora que estoy viendo una portada por ejemplo, de Pepe Gotera y Otilio, también era muy típico cuando hemos estado hablando de que había determinados
detallitos Clichés. que tenías Clichés. que mirar. Sí. Estoy viendo, por ejemplo, también había una lagartija. Que la estoy viendo Sí, por aquí. verdad. Verdad. Estoy viendo por aquí. Es más, muchas veces salía la lagartija en el nombre de la editorial o algo así, salía la lagartija, muchas veces ahí, me acuerdo yo, Siempre tenía que salir alguien descalzo o alguien con el pie hinchado. y con un agujero en un calcetín. Y además, por ejemplo, estoy viendo aquí un detalle, las farolas estaban, por ejemplo, o no alumbraban o estaban atadas haciendo formas raras. O torcidas, o sí, claro. la calle. Es que es a lo que voy. Ese humor absurdo que tenía. ¿Sabes de qué me he dado cuenta yo? Yo que sé, una farola enganchada con un poco de cintilante. Sí, yo por ejemplo me he dado cuenta de algo que no sé si sería muy de la época aquí en España, pero había muchísimas vallas de madera, típicas americanas, con el agujerito para mirar por el agujerito y tal. Sí. Claro, yo nunca he visto vallas de madera, ¿sabes? Aquí en España. O sea, no es algo, no sé. Por cierto, ¿verdad que dice? Una cosa, por ejemplo, que yo he heredado cuando roleo, es cuando tengo que insultar a alguien, pongo mogollón de emojis como hacían en la mayoría de los tebeos. Sí. Que ponían un burro, una calavera, un manojo de cables, un no sé qué. Era como una pedazo de insultada a base de dibujitos. Sí. Y ya te daba la sensación de que se Sí. estaba acordando de su familia A ver, y de todos. Escúchame, para eso siempre que escribes GFTX, Sí. sabes que es un insulto. Sí, Cuando GFTX. salían ahí todas las... O lo típico de cuando abrían un cajón y aparecía un hueso con una telaraña, un zapato mordido, un periódico roto, y dices tú... Sí, o sea, eran como cosas que eran muy típicas del cómic, pero es que no solo he visto morder Siempre el había una Filemón, telaraña por ahí. Sí, Siempre. sí. Y la araña siempre se iba por un lado del cajón. Eran cosas que tú la veías en un cómic y dices tú, esto lo he visto antes. Y eran diferentes cómics, pero lo he visto antes. Estaban todos, era su seña, estaban en todos sus cómics. Era Bueno, sus TV, una sus señal de tiras. identidad. Igual que cuando tú veías una viñeta, veías un petiso, sabías que era de Han. Y en otros cómics de Han también han aparecido petisos. O en Zipi y Zape siempre había un ratoncito negro por ahí correteando. Yo, por ejemplo, una cosa que me acabo de acordar, todos los capítulos de Mortadelo y Filemón me acaba de venir como un flashback aquí a la cabeza, acababan con una radio emitiendo la noticia de una desgracia de algo que ha pasado. Sí. Y a Mortadelo, Filemón y muchas veces el Super buscando al profesor Bacterio, porque y siempre vendados, a lo mejor es que no se enteran. Vengan, amigos, que no le voy a hacer nada. Con una Y él cuchilla gigante. dice, ¿ha oído? Super, que dice que vayamos. No, quédate aquí, ¿sabes? Sí, Mortadelo siempre al final estaba o disfrazado de algo. Sí, Mortadelo era unas del disfraz, ¿verdad? Porque No hemos dicho. no solo eso, sino porque siempre o la cagaba Mortadelo. No, sí, ¿La cagaba? el que más la cagaba era Filemón. Mortadelo era incluso más sensato. En plan de jefe, no haga eso, ¿qué tal? ¿Qué me vas a ir? Mira. Sí, pero ¡Qué me hostio! al final el zapato iba para Mortadelo, que le seguía el jefe y luego le seguía el Super. Y algunas veces hasta Ofelia Ofelia. le seguía. ¿no? Que Ofelia molaba porque rompía con todo. O sea, tú pensabas, la Secretaria. La secretaria, típica chica, bueno, me pareció Ofelia, una chica gordita con el pelo tal, y oye, no sé qué, Super, tal, no sé qué. Y a Mortadelo y Filemón le gustaba, y luego la odiaban, y en otros capítulos le gustaba, y luego la volvían a odiar, y le insultaba pacaburra, tal, no sé qué, y les cosía hostias. Le pegaba un bofetón. Sí. Ofelia tenía una mano que Sí. ponía firma al Super. Ya ves, chaval. Sí, además siempre con el chichón. Sí. ¡Uy, qué hostia me ha dado! La vaca burra esta. Y un diente siempre fuera. Además que molaba, porque cada vez que entraban al Super, ¿qué pasa, Super? Hola, Super. Oye, que hemos visto que tienes un rinoceronte nuevo ahí en la esta y ha entrado Ofelia a pegarles a retenes con plan de joder. Siempre había un chiste contra ella. Y el salir corriendo y que le volara la máquina de escribir, la papelera y todo. Y siempre Mortadelo disfrazado de algo mientras se oía, ¿sabes? De buitre. Yo me acuerdo que se disfrazaba mucho de ave. O de tortuga, que iba corriendo para que le caían las cosas en la coche. Es que era muy brutal. Sí, era muy bueno. Y el último que encontré de Ibáñez, creo que será el último de él, era Chicha, Tato y Clodoveo, de Profesión sin Empleo, de 1985, ¿vale? Esta viñeta tampoco he encontrado para qué revista ni qué editorial, y contaba la historia de un trío de chavales
que en la época de la que Chicha estaban... era una punky que iba vestida con una minifalda morada, si mal no recuerdo. Voy a buscarlo porque Tato ahora era, mismo no tengo imagen. Tato era muy bajito, era un taponcete, y Clodoveo era un punky estirado alto con cresta. ¿Cómo habéis dicho que se llama? Chicha, Tato y Clodoveo. de Vale. profesión sin empleo. Es que yo sí he leído a Chicha, Tato y Clodoveo. Yo no he leído de ellos. Chicha. Sí me fui a ver cómo eran, pero no leí. Y es una sátira de la situación precaria laboral en España en esa época. Ah, sí, he leído, Que Es que tengo que tener la imagen porque... Que hay que decir que... Carajillo anís. Que hay que decir muermo. que en la época en la que estamos ahora mismo, que estamos viviendo, este cómic sigue siendo una clara referencia a la situación laboral. Bueno, no tanto, ¿eh? Bueno, no tanto, Estamos pero en bueno. una buena época, pero bueno. Y estas fueron las obras que tenía nuestro querido Ibáñez. Sí, yo he leído esto, bueno, yo he visto esto, sí. Correcto. Además, la compilación que era de tapas duras color marrón era súper humor. Super humor, Es la que de toda la vida. Estoy viendo ahora eso. Vale, de Mortadelo y Filemón, que creo que es un poco lo que más ha trascendido de la obra de Ibáñez. Sí, ha sido lo más, por decir así, Mortadelo y Filemón y Rompetechos. Sí, pero Mortadelo y Filemón se ha hecho película, de Rompetechos no. No, exactamente. ¿De Rompetechos no se ha hecho peli? No se ha hecho peli. Entonces ha tenido algún cameo en Mortadelo y Filemón. Entonces, en televisión, recapitulando, tenemos lo que hemos estado comentando, Mortadelo y Filemón, Agencia de Información, que son cortos del primer y el segundo Festival del Humor, junto con la película de Vara. Luego tenemos la serie de televisión. A ver, estos cortos duraban 8 minutitos, ¿vale? Eran Sí. cortos, eran Eran cortos muy cortos, como ¿vale? el nombre dice. El primer Festival del Humor son, mira, te lo voy a decir, cada corto tiene una duración aproximada de 6 minutos y son 8 cortometrajes. En el segundo Festival del Humor, mientras que busco información, por favor, ayudarme y hablar y decir alguna cosa. Sí. Vale. A ver, Otros gilipollas, Dios, qué bofetón tienes. Son otros 8 cortometrajes. Estaba mirando portadas, te lo juro. no, es que Y la serie de Mortadelo y Filemón, la del 96 creo que es, son 2 temporadas con un total de 26 capítulos. muchas veces las propias portadas de los TVOs ya te contaba una historia entera. Sí. Simplemente la propia portada ya te contaba una historia. Y Además que era molaba. súper recargada, era una portada. Obviamente, que era- es una era- portada que es era que... una imagen extensísima. Es que sí. Con mucho detalle, muchas cosas. Joder. Luego, bueno, cuando me toque a mí hablar un poquito del pequeño país, voy a hablar muy por encima porque no voy a andar ahí diciendo pues ni en qué año se publicó y demás. Las dos grandes era Pequeño País y Gente Menuda. Gente Menuda al final acabó en el ABC y Pequeño País acabó en El País. El país. Eran un suplemento de fijo de todos los domingos. Uno terminó en el 99, que fue el del País, y el de Gente Menuda terminó casi cerca del 2001. Estuvieron ahí, dejaron de fabricarlos por cuestiones monetarias porque no les salía a cuentas. Aparte, con el suplemento del domingo, aparte de estar el pequeño, en este caso el Pequeño País, siempre había una revista de ciencia. Venía un montón de cosas y ya yo me lo pasaba. Compras un periódico, parecía un libro de Tolkien. Sí, El periódico del domingo con un montón de suplementos. Pesaba, yo me acuerdo que me daba dinero mi padre, me decía, tráeme el periódico. Y traías un periódico y decías, tu madre mía, pero que viene aquí, increíble. Sí. Era más que yo el periódico. Y siempre tenía unas Siempre secciones. hacía así, me llevaba el Pequeño País. Sí, además el Pequeño País era una azul. Era una revista grapada con pocas páginas y siempre tenían los mismos, siempre las tiras cómicas estaban siempre con el mismo orden. Sí. Primero Tintín en inglés. Siempre. Luego generalmente estaba Mortadelo. No, era Zipizape. No. Primero era Mortadelo. Mortadelo estaba por el medio. No. Bueno, lo que tú digas. Él lo tiene claro. Luego, Pero bueno, me vale. al final, o sea, luego estaba, según lo que yo he estado viendo, era los gemelos, o sea, Zipizape, luego era Mortadelo, luego venía una tira de rompetechos o de botones,
algunas veces se intercambiaban. La última hoja era 13 Rue del Percebe, siempre era la última, y entre medias había o algún pasatiempo, pero siempre relacionado con alguno de los personajes de las tiras. O Super López tenía que ir a decir, yo he leído Super López en mi pequeño país y también le he leído porque ahí fue donde conocí a Lupo Alberto. Era uno de los penúltimos. Es que no siempre, o sea, había fijos y algunas veces pues estaba Lupo Alberto o estaba otro que también era de animales, o sea, no me acuerdo lo mismo. Y luego a la penúltima eran actividades para niños, o una sopa de letras, o ayuda a Super López a encontrar no sé qué, pero siempre era relacionado con o a Tintín resuelve este enigma para que Tintín abra el cofre. Y yo no lo hacía porque digo, pero este habla raro. ¿Te has dado cuenta? Raro. Primero, cómic extranjero, serio, detectivesco, interesante. Sí. Lo siguiente, todo humor español. Sí. Todo humor español. Algunas veces, el Capitán Trueno también lo y algunas veces, eso es lo que decía yo, algunas veces estaba el Capitán Trueno, que solo venía una sola hoja. Era una sola hoja, pasa que yo lo veía raro porque el coloreado del Capitán Trueno estaba el delineado por un lado y el coloreado por otro. No cuadraba muchas veces. Bueno, pero eso era problema de impresión. Claro, pero entonces yo me rayaba y decía, esto está mal hecho, otro no lo veo. Muchas veces había una mancha de magenta muy grande, o de repente los colores estaban invertidos y decías tú, uy, qué raro mi cómic, ¿no? Jaja, ¿no? ¿Qué ha pasado? Yo recuerdo con muchísimo cariño el que te den la paga de la semana, te bajabas al kiosco y en vez de comprarte cromos o algo, comprarte un cómic. Yo, por ejemplo, de Dragon Ball compraba mucho de serie azul. Y también me he comprado cómics de estos pequeñitos y era genial. Pues sabías que te ibas a comprar el cómic y luego ya estabas en casa dibujando, calcando y tal. No, yo es que en verano era... Mi abuelo compraba el periódico todos los días y claro, cuando llegaba el domingo era una de... Estábamos mi hermano y mis primos en plan de... Dame el periódico. ¿Quién lo cogía el primero? ¿Quién lo cogía? Entonces, como yo era la pequeña, a mí me daban la de ciencias... Sí. Que yo me divertía un montón porque yo la leía, siempre aparecía algo de dinosaurios, siempre aparecía algo de no sé qué. Pues así ha salido. Y luego rulaba, la más era de mayor a menor, primero era mi primo, luego era mi hermano, luego lo veía el otro primo y ya por último me lo dejaban a mí, que yo solo veía el de 13 Rue de Percebe, que me tiraba horas mirándolo así, todo el porque mundo. Además tenía poco diálogo, o sea, tenía 4 o 5 frases, ya está, todo era dibujos y yo me quedaba mirando cada dibujito, cada detalle, cada no sé qué, que yo me tiraba horas y horas en plan de claro. Mira, está hipnotizado yo ahí. La primera vez que lo veías tú, esa viñeta era, vale, veo esto otro, esto me gusta, qué bonito. La segunda vez que lo veías decías tú, anda, mira, este personaje está haciendo tal, Pascual, esto, tal. Y ya llega un momento en que decías, ¿dónde está el gato? ¿Dónde está el ratón? ¿Y qué está haciendo este? Claro, ya buscabas a los personajes. Ya ibas a los personajes. A ver qué hace la semana que viene el veterinario. O qué le pasará la semana que viene al tendero. O sea, ya iba mirando, tío, con detalle. Y es que era muy bonito, porque además, lo vuelvo a decir, era grande. O sea, eran 2 páginas que formaban solo una viñeta y era una única viñeta y era el edificio y verlo. No, 13 Rue solo era una hoja. Era una hoja. ¿Era una hoja? Sí. Era una hoja. Es que claro, que yo siempre lo he visto en 2 hojas, ampliada, de una hoja ampliada a 2. No, era una sola hoja. Pero te tirabas las horas mueren más. Ahora que estáis escuchando este podcast y estáis ahí con el, uy, pues yo no me acuerdo, no sé qué, echarle un ojo, buscarlo y mirarlo, porque tiene mucho detalle y es algo A mí me gustaba fantástico. Lupo Alberto porque salía animales. Salía un lobo y salía un perro y salían ovejas. Sí. Y luego al final acabé cogiéndole el truquillo a Zipi Zape porque eran historias cortas, no había continuación, exceptuando Super López. ¿Cómo se llamaba el padre? ¿De quién? De Zipi Zape. ¿Cómo se llamaba el padre? Lo he estado leyendo hace un rato. ¿Cómo se llamaba el padre? Estoy en blanco, Don Godofredo. Don Pantuflo. ¿En Pantuflo era? Claro. No lo sé, los niños siempre acababan en el cuarto de las ratas. Sí. En el cuarto oscuro de las ratas. Que eran muy capullos. Que luego la película que han hecho de Live Action salen muy... O sea, se han sacado mucho de lo que es Zipi Zape. Que eran 2 gemelos que siempre se metían en líos. Sí, bueno. Es que no... A ver, la única chula que hay de Live Action adaptada a nuestros TVOs es la primera de Mortadelo y Filemón, porque luego hay varias de Mortadelo y Filemón. Ahí ya voy, porque le iba a decir antes y me has cortado, entonces voy con mi sección. Venga, dale. La gran aventura de Mortadelo y Filemón, película estrenada el 7 de febrero del 2003, dirigida por Javier Fesser.
En esta película cuentan cómo la tía tiene que encontrar el DDT. El DDT. DDT, que DDT, si recordáis, era el... Sí, el neuronizador. No. ¿Cómo era? A ver, en la película es el desmoralizador de tropas. Pero DDT son las siglas del... ¿Cómo se llamaba esto? Sí, el fumigador. Fumigador. El fuchi-fuchi. Un fuchi-fuchi. Fumigador, sí. Eso. Que, escucha, me hizo más gracia esa película. En manos del malvado Calimero. Te digo una cosa, hay un momento que yo no me paro de ver esa escena porque es que me parto la polla. Cuando coge y está buscando el superagente de la CIA, el Disney World. Cuando coge y está hablando con un pavo, le dice que tiene el hipnotizador. Y dice, ¿cómo te llamas? Y dice, Disney World. Y tú eres la gallina caporata. Te hace salta y dice, oh sí, hablando de gallina, aquí tengo unos huevos. Le coge y le empieza a tirar al otro que le está pegando una paliza de muerte. Es que no me acuerdo mucho. Es que esa escena es brutal. Que el otro dice, ¿por qué hay dos teléfonos? Hay un teléfono rojo y un teléfono negro. ¿Qué significa? Y se pone, el teléfono rojo es para hablar conmigo y el teléfono negro para mandar cortar la cabeza a quien me moleste. ¡Anda! Y coge, cuelga y empieza a sonar el otro. Se pone, ¡anda! Está sonando el negro. ¡Lo cojo! Es que es brutal. Es que la película es muy buena, tío. ¿Quiénes son los actores? Benito Pocino y Pepe Villuela. Es que Pepe Villuela no podía ser otro. Es que Pepe Villuela se marcó. Que el súper. Digo que el jefe. Filemón. Claro. Que el jefe. Dominic Piñón, Paco Sagarzazu, Mariano Venancio, María Isbert, Humphrey Topera, Berta Ojea y Eduardo Gómez. Eduardo Gómez, el nen. Sí. Tío, hay que reconocer que están súper bien caracterizados los personajes. Voy a comentar, ya que nosotros nos dedicamos bastante al tema cine. Sí. Es una película distribuida por Warner Bros. Pictures, productora de SOG Cine y películas Pendleton, con un presupuesto de 7 millones de euros y una recaudación de 22.800. Muy bien. Y me alegro por ello. Nada mal. Luego tuvo una continuación que fue Mortadelo y Filemón, Misión Salvar la Tierra. Que es la que viaja al pasado. Estrenada el 25 de enero de 2008 y dirigida por Miguel Bardem. Producida por la división de cine de Grupo Z, la productora On Pictures. Protagonistas son Edu Soto, Pepe Villuela, Mariano Venancio, Humphrey Topera, Berta Ojea, Cecilia Freire, Alex O'Doherty y Carlos Santos. Cecilia es la que hacía de Ofelia. Eso es, la productora era Antena 3 Films. Distribución On Pictures con un presupuesto de 10 millones y una recaudación de 7.700.000. Es que ya palmaron y por eso dejaron de hacer películas. La segunda parte. Sí. La primera, pues sí, causó sensación. Hostia, es un producto español, es Mortadelo y Filemón, es tal. Pero no llamó los efectos especiales, eran demasiado como plasticucho, no sé. No. Pero sí que hicieron una tercera película. ¿De animación? ¿No? Sí. Sí. No, sí, no. No, aclárate, Macer. Dinos qué es. Está mirándolo porque es de animación. Sí, la de animación. Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo. Sí. Claro, que estaba mirando y digo, si me sonaba a mí que eso eran dos, estoy leyendo esto y lo estaba descubriendo. Que Jimmy Cachondo, la verdad. Sí, claro. No, Jimmy Cachondo es el loco, el bajito loco que va encorvado y que siempre está cantando, que siempre está. El otro era. Ay, ¿cómo se llamaba? Brutus. No, era otro Brutacus. nombre. Era otro nombre. Algo de eso. Era algo así. Era la de que era parte de era un agente. Ay, ¿cómo se llamaba? Jimmy el no sé qué. No, tío. Que era parte. Búscalo. Que era un agente con ellos también. No. Él era el delincuente estrella. Siempre estaba en los carteles de Se Busca. Y el pavo era un tochaco calvo de la leche con una cicatriz en la cara. Búscale. Y siempre iban a pegarle una hostia a escondidas. El otro lado de la valla, cuentito pase de lendiño, tal. Siempre. Y siempre salía mal y les pegaba una paliza. Esta se estrenó el 28 de noviembre de 2014. Dirigida por Javier Fesser. En cuanto a protagonistas, tenemos, por ejemplo, a Carra Elejalde, Humphrey Topera, Ramón Langa, Gabriel Chame, Mariano Venancio, Berta Ojeda, Enrique Villén, Atenea Mata, Emilio Gavira, José Alias, Víctor Monigote, Chani Martín y Manuel Tallafé. Se estrenó en 2014, 28 de noviembre, como hemos dicho, género comedia animación, productora Z, distribución Warner Bros. Pictures, estudio Lago Pictures, no me pone lo que se sacó. Mejor, seguramente que no fue gran cosa. Es Bestiaje. Bestiajus o Bestiaje es brutez, Bestiaje
Hormigonez o Brutacus. Eso es. Un presupuesto de 10 millones y una recaudación de casi 5 millones. Nah, no. Brutestausen también. Brutestausen. Doctor Basile también era un enemigo. Tenía nombres para todo. Doctor Bichet. Hubieron videojuegos. Videojuegos. Ah, sí. Porque eran videojuegos de Mortadelo y Filemón. Sí. Pero no he buscado nada. ¿Tú sí has buscado algo? No. Entonces, ¿por qué lo dices? Porque Si tiras la piedra y no dices aquí la info. Porque me acabo de acordar, porque yo jugué a ellos, porque creo que había uno para la Super o algo así. ¿Os acordáis de los nombres de los hermanos chinos que eran malos también? No, ¿cómo eran? Es Tengo Pis y Kulkal Ancha. ¿Cómo? Tengo Pis y ¿Sí? Kulkal Ancha. Cucaracha. Ah, cucaracha. Kulkal Ancha. Es que es brutal, tío. Tiene unas cosas. Tenía nombre para... Todoquisque, el viñedo de Todoquisquen. Además, su firma luego estaba siempre en un papel por ahí también perdido, en la mano escondido. En el final de una de las películas de live action, no sé, de la primera o de la segunda, que salen en un desfile, hay un cartel que pone Ibáñez presidente o algo así, o Ibáñez consigue no sé qué, y sale la foto de Ibáñez con un cartel grande que ponía algo. Ah, bueno, Sí, hay que la decir primera. que en muchos de sus cómics, Sí, de sus historietas, Ibáñez aparece, se dibuja a sí mismo. sí. Rompiendo un poquito esa cuarta pared. Otra cosa, Mortadelo se llama Mortadelo. Sí. ¿Y Filemón? Ay, pues Filemón, yo nunca he sabido si tenía otro nombre, ¿eh? Pues en las primeras historietas se llamaba Filemón Gutiérrez. Ah, tenía apellido. Y luego es Filemón Pi. Filemón Pi, eso sí. Filemón Pi. Sí, Filemón Pi. Me acuerdo en la época del auge de Mortadelo y Filemón, que en el Chope o en la propia Mortadela estaban los dibujos. Os digo una cosa, ¿os acordáis? Que esto siempre me ha hecho gracia. La típica porra que hacías caída, que era como una media, que le hubieras metido como masilla o algo así, como si fuera un embutido. Y siempre llevaban esa típica porra y con la que golpeaban. Me hacía mucha gracia, tío. Esa típica porra para golpear y dejar inconsciente a los enemigos, que siempre la utilizaban en su propia contra. Pero bueno, joder, es que qué nostalgia, ¿eh? Qué nostalgia da hablar un poquito de esto, porque de vez en cuando... Hace no mucho, yo vimos un TikTok de un hombre que se llama De Todo Un Paco, que se encarga de eso, es una biblioteca andante sobre el tema de los cómics, de cualquier cómics, ya sea McFarlane, ya sea Marvel, ya sea DC, lo que sea. Y le hicieron una pregunta muy curiosa de... Paco, dentro del rango de poderes, de personajes más poderosos, ¿dónde estaría Mortadelo? Porque, ojo, Mortadelo se transforma así. En un pliqui se disfraza En lo De que una quiera. viñeta a otra. En lo que quiera. Y además adquiere las particularidades de eso que se transforma. Es decir, eso sí, siempre se transforma el cuerpo, pero la cabeza siempre es él. Y la nariz y las gafas, importante. Pero se transforma en un pez, puede nadar y respirar bajo el agua. Se transforma en un ave, puede volar. Se transforma en un dinosaurio, puede romper coches. Se ha transformado en Godzilla. Yo recuerdo en una... Entonces le dijeron, claro, si se puede transformar, bueno, no transformar, disfrazar de todo lo que quiera, ¿en qué rango de todos los héroes, superhéroes está? Y le colocó en el rango número entre el 6 y el 4. Entre el 6 y el 5. Hostias. De personajes más poderosos, sin Date ser un cuenta. superhéroe. ¿Por qué? Porque de hecho se ha transformado y ha hecho cameos. Y se ha transformado en los Superman. personajes de Super López. Sí. Se transformó en la mujer, en la que hace de la supuesta mujer maravilla, que ahora mismo no me acuerdo cómo se me llaman los personajes de Super López. Se transformó en ella. Sí, coño. Si en la película vemos que se transforma en indio sin tener ningún arma y le lanza un tomahawk al enemigo. O sea, puede crear armas con los disfraces. Es que es genial. Es que es magnífico. Y otra cosa muy típica siempre de los de ellos es el cuello.
Que se les alargaba. No, claro, y lo gracioso es que Mortadelo siempre va con un cuello súper alto, va con como con un traje que no sabe. Sí, y va con. Parecía un cura, y va con el. Sí, pero luego cuello hasta la barbilla. se les estiraban los cuellos o cuando les hacían algo aparecían con los miembros y eso alargados en plan de. O lo más gracioso que me gustaba era cuando les vendaban o les escayolaban. No se les veía la cara, solamente las cayolas y se les veía las gafas, la nariz y las gafas ahí. O las cayolas que de repente tenía un bollo y salía un dedo, ¿sabes? Sí, siempre salía el pulgar. Sí, es lo que te digo, los calcetines siempre tienen un tomate, siempre tienen un agujero. Ese humor recurrente y además muy identificativo de la obra de Ibáñez. Para completar que has estado tirando ante la piedra, ya me he encargado yo de buscarlo. En la década de los 80 se realizaron 2 videojuegos oficiales para las plataformas de 8 bits. Mortadelo y Filemón en el 88 y Mortadelo y Filemón 2 Safari Callejero en el 89. Distribuidos ambos en España por Drosoft. Y luego hay varios videojuegos perdón. Hay varios videojuegos para PC que se hicieron posteriormente. Mortadelo y Filemón, una aventura de cine, Mortadelo y Filemón, el sulfato atómico, la máquina meteoroloca, 2 vaqueros chapuceros, Terror, espanto y pavor, la banda de Corvino, la sexta secta, el escarabajo de Cleopatra. Todas las aventuras fueron realizadas por Alcachofa Soft. Me encanta. Y tipo aventura gráfica como... Ahí va. Como el pirata Andrews Tribur. Como Monkey Island. Eso. Sí, ese creo que fue el de la máquina meteoroloca, que lo hizo Vega. O sea, acabo de recordar una cosa con la que has dicho. Alcachofa, joder, claro, es que también me llaman. Alcachofa, es que eso no me quiero buscarlo. Escucha, Filemón siempre. Empresa de videojuegos española toledana desde el 95. Toma ya. No, todos son aventuras gráficas. Claro. Se dedica a la producción de videojuegos especializándose en el género de aventuras gráficas. Y cogió Mortadelo y Filemón pues porque daba mucho juego. ¿Os acordáis del detalle de que Filemón siempre alcachofasoft.com? ¿Se puede jugar? Alcachofasoft de ABI. ¿Y se puede jugar a los juegos? No lo sé. Drácula, un juego con mucho tomate. Va a ser de ese estilo. Sí. La ópera prima de Alcachofasoft, totalmente gratis en Alcachofasoft. Pues desde aquí vamos a mandar un saludo a alcachofasoft.com y animaros a que veáis los juegos. Sí, vamos a echarle un ojo. Y los disfrutéis. A echarle un ojo a eso, es una maravilla. ¿Os acordáis de que Filemón... Creo que ya sé lo que vamos a hacer esta noche. ¿Qué pasa? No está ¿para qué plataformas está? No, aquí hay una imagen. Esto ya quedó obsoleto, ¿no? No, espera que sí. ¿Qué work? Dame alegrías, por favor. No me des tristeza. Sí. Aquí, a ver, nuestros trabajos. Lo que pasa es que, claro, le doy a tienda y la tienda no funciona. Lástima, habrá que buscar en el mercado negro. Ibas a decir lo mismo que yo, ¿no? ¿De cómo se está hablando? Mercado negro, sí. Esas cositas. Pues nada, ¿os acordáis de un detalle que era Filemón, que llevaba una pistola y Mortadelo llevaba una berenjena? Muchas veces estaban así posando y uno con una pistola y otro con una berenjena. Es muy típico. Tiene que sacar un arma y sacar una berenjena. Y dices tú, ¿pero por qué? ¿Por qué una berenjena? Cualquier cosa. Qué brutal. Cualquier cosa. Sabemos que esto no le hace justicia a la memoria del gran Ibáñez. Hizo mucho. No le hace justicia, pero bueno, ya sabéis que nosotros somos aprendices de todo, maestro de nada. No somos expertos en ningún ámbito, pero hacemos lo que podemos y nos divertimos. Y esperamos que os divierta a todos vosotros también. Y que os haya dado la nostalgia y que queráis y que ahora mismo digáis o terminad de escuchar esto. Voy a ver si tengo algún cómic de ellos por algún lado. O voy a ver si hay algún sitio donde pueda verlos. O eso. Hace poquito uno de nuestros antiguos colaboradores, Tony, hace poquito terminó la colección que estaban dando con el periódico. ¿Ah, sí? La de Superhumor la tiene él entera. Hostias. Un tochaco, ¿eh? Tochaco. Pues mira, hostia. Así que sí, él la tiene. Colección. Él la tiene. Le pediré una foto para ponerla en Instagram. Y además pondré una foto de el que tengo yo, el último que conseguí, que me lo regaló Wichi,
por mi 31º cumpleaños. Porque, firmado y dedicado es que por además es una guía de supervivencia a partir de los 30 años. Sí. Que perfecto, es que es icónico. Sí, Y lo acababa de sacar Y estaba ese mismo día. Sí. Y nos fuimos a mi madre y yo al Corte Inglés de San José de Valderas en Alcorcón, Madrid. Y fuimos. Nos enteramos por casualidad. Dijo mi madre, ¿vamos? Y yo, pues vamos, que ya tengo el regalo. Y estaba allí firmando, ¿no? Estaba firmando y además es que te hacía dibujos. Tú te ibas con tu... Había gente con El Pequeño País. Había gente con el tomo número 1 de Superhumor. Había gente que no estaba por qué comprando sus cosas, sino que ya había comprado, porque además es que éramos todos, yo era jovencita, tenía 30 años, pero yo estaba en la fila con gente cuarentona y cincuentona, con sus libros, con sus tomos, y todos, por favor, una foto y tal, y a Macer le dibujó un mortadelo con una vela en la cabeza. Que un 31. Que para mi amigo Jesús, no sé qué. La subiremos a Instagram para que podáis verlo. Jesús, para mi amigo Jesús, no sé qué, felicidades. Un mortadelo con una vela. ¿La abriste y dijiste? ¡No! Yo cuando se lo regalé, dijo, ¡ah, qué guay! Dije, ábrelo. Y dice, no. Yo, ábrelo. ¡Buah! Yo me las he enseñado también y dije, qué cabrón. La caña. Creo que fue uno de los mejores de los regalos que he hecho. Sí. Hay que reconocer que además que es un regalo. Ese y el balón firmado por todo el equipo del Real Madrid. Ese y el balón firmado por todo el equipo del Real Madrid. Incluido Raúl y Casillas en esa época. Hostias, eso sí que es oro. Y yo tengo las fotos de Raúl y de Casillas firmadas. Yo tengo firmados la foto de Raúl pero y de dedicadas. Roberto Carlos. Pero dedicadas para María. Claro. Pues nada. Es lo que tiene por ahí cositas. Contactos. Pues nada, hasta aquí nuestro pequeño homenaje. Ya os digo que... Muy pequeñito. Espero que os haya Grande, gustado. Ibáñez, muchas gracias por todo, tío. Gracias por todo. Gracias a vosotros por escucharnos. Ya sabéis que podéis escucharnos en iVoox, iTunes, Spotify, TuneIn, Google Podcast, Amazon Music. Podéis escucharnos el último domingo de cada mes, que es cuando publicamos nuestros podcasts. En YouTube también lo tenéis para verlo. Los domingos a las 3 de la tarde también podéis escucharnos en CLM Activa Radio, la radio más social de Castilla-La Mancha, que se me olvidó decir al principio. De verdad. Perdón, CLM Activa, no nos censures. Y nada, métodos de contacto, los que queráis, buscarnos en Instagram, buscarnos en Twitter, buscarnos en Telegram, por correo electrónico, malditospod@gmail.com. Darle a me gusta, darle el like, el corazoncito en iVoox, el corazoncito en Spotify, el like en YouTube, seguirnos, así nos vais a ayudar a crecer un poquito. Sí. Y a llegar a más gente. Y lo dicho, si nos queréis proponer algo de lo que hablar, por aquí estaremos. Sí, me ha molado, Teóricamente, este debería de ser el último programa de la 5ª temporada. ¡Pero no! Pero tengo la esperanza de que no lo sea y que saquemos otro capítulo en agosto. Veremos a ver cuándo, cómo y por qué. Pero sí, tengo la intención. Tenemos yo desaparezco una semana. Hago puff. Y aparezco a tu lado. Pues habrá que calcularlo para que no sé cuándo desaparezca. Claro. Habrá que medirlo con cuentagotas. Gracias a todos por escucharnos. Yo he sido Master Stone. Yo soy Mike. Yo Wichi. Y nos vemos en el próximo programa. Adiós, buenos, leer más. Eso sí. Chao. Siempre. Chao. Chao.